Para mí sí que es un honor y un privilegio venir a vuestra casa, conoceros. Estoy muy emocionada de poder traer este mensaje de parte de Dios. Mi nombre es Marianela. En la iglesia de Móstoles me conocen como Nela. Sirvo en el equipo pastoral, en el concilio. Llevo lo que es la obra social desde hace más de 25 años. Soy madre, soy esposa, soy abuela, soy operaria de una fábrica. Trabajo en esta fábrica en Madrid por más de 20 años. Soy inmigrante, pero sobre todas las cosas, soy una hija de Dios, apasionada, amante de mi Rey. Amo a Cristo y creo que es lo mejor. No hay nada mejor. Mira, hace unos 3 años ha nacido mi primer nieto. Y como me dijeron muchas abuelas experimentadas, los nietos nos roban el corazón. Y ¿sabes qué? Estoy enseñando a mi nieto que él es mi príncipe. Ahora está a punto de cumplir 4 años y todos los días me dice: abuela, yo quiero ser tu rey. Y yo le digo: no, amor, tú eres mi príncipe, es que la abuela ya tiene un rey. Y está obviamente no entiende, su corto entendimiento, dice: pero yo quiero ser tu rey. Y digo: no, la abuela ya tiene un rey. Él tiene un lugar precioso, mi lugar, pero el Rey de Reyes es mi Señor Jesucristo. Y nada ni nadie lo va a cambiar. Creo que Él nos da el amor suficiente para que todos ocupen un lugar importante en nuestra vida. Pero Jesús es mi Rey. Amén. Una vez que me he presentado, antes de orar, vamos a leer un texto. Lo voy a leer un poquito más. He pedido, los chicos me están ayudando, muchas gracias. En la lectura es en 2 de Crónicas 1. Y voy a leer un poquito más al final. ¿Qué es lo que estaba pasando? Salomón estaba tomando el reinado después de su padre David y fue a presentar holocausto, como era por costumbre, y le pidió a Dios, en el versículo 10, por favor, dice: dame ahora sabiduría y ciencia. Eso es lo que pedía Salomón, para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Y dijo Dios a Salomón: por cuanto hubo esto en tu corazón, y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. Sabiduría y ciencia te son dadas. También te daré riquezas, bienes, gloria, como nunca tuvieron los reyes, ni han tenido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Este texto lo puedes corroborar con los libros de historia. No ha habido un rey ni más sabio, ni más rico, ni habrá sobre la tierra que Salomón. Así como dice la palabra de Dios. Y vamos a orar. Y vamos a orar sobre todo, quiero dar hincapié en el verso 11, dice: Dios dijo a Salomón: por cuanto hubo esto en tu corazón. Yo no sé qué es lo que hay en tu corazón. El pastor dio una oración maravillosa de que todos necesitamos una operación del corazón, tan tremendo. Y la palabra de Dios dice que Él sabe lo que hay en nuestro corazón. Y vamos a orar para que el Señor prepare nuestro corazón para ser transformado en esta mañana, para que Él esté operando a través de su palabra y la enseñanza lo que necesitamos saber. Amén. Señor Jesús, te damos gracias nuevamente, Señor, por estar aquí en tu casa, Dios. Y te damos gracias, Señor, porque tú nos has elegido, nos has llamado, tú has dispuesto en esta mañana que estemos aquí.
a los que estamos aquí, a los que están online también, que estén escuchando de tu palabra. La palabra de Dios dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Así que también oramos por todos los que están escuchando tu palabra, para que sea transformado su corazón, para que tú des ciencia y sabiduría para el caminar sobre esta tierra hasta que estemos delante de ti. En el nombre de Jesús, amén. Hoy el mensaje que traigo no es un mensaje difícil, porque mira, cuando el Espíritu Santo de Dios viene sobre nuestra vida, no hay nada difícil. Lo que pasa es que a veces no le dejamos trabajar en nosotros. Y hoy vengo a traerte un mensaje que es sobre las finanzas. Yo no sé cómo está tu situación. Yo no sé cuál es la posición que tú tienes delante de esto o delante de Dios. Pero déjame decirte que cuando nosotros entregamos nuestra vida a Jesús y hacemos esa oración de fe, donde le pedimos a Cristo que sea nuestro Salvador, que sea nuestro Señor, Él nos recibe como venimos, amén. Pero Él nos va transformando poco a poco. Y una de las áreas quizás más difíciles en que nos gusta dejarle que tome el señorío es nuestra área económica. Y lo digo por experiencia personal, porque uno habla con mucha gente y que las cosas espirituales no tienen que ver con el dinero. No, la Biblia habla en más de 2000 versículos sobre el dinero, mucho más que sobre la fe y la salvación. Solo tienes que ir contándolas, amén. ¿Y por qué? ¿Por qué el Señor está tan interesado en hablarnos sobre nuestras finanzas, sobre nuestro dinero? Porque Él quiere ser el Señor de todo lo que tiene que ver con nosotros. Y en el siguiente versículo, Mateo 6:21, encontramos una respuesta. Dice, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Otra vez en esta mañana la palabra corazón. Él quiere tratar con tu corazón y con mi corazón. Él quiere que seamos transformados para vivir una vida libre y en abundancia, dice su palabra. Entonces déjame decirte que el primer principio que habla la palabra en cuanto a nosotros, en cuanto a la economía, es el diezmar y el ofrendar. No sé hasta dónde tú has caminado en este andar o cuánto has probado tú a Dios. Y yo quiero hablarte hoy del diezmo. El diezmo es un tema muy controvertido. Y si buscamos en YouTube, en las redes, que es lo que tenemos más a la mano, y tú pones el diezmo, vas a encontrar cosas súper interesantes. Algunas que te van a parecer bonitas, otras que te convienen y otras que son mentiras. Amén. Pero a nosotros los creyentes nos interesa qué dice Dios sobre esto. ¿Qué es lo que yo tengo que saber? Hay muchas promesas en cuanto al área económica. Y es una prueba de fe y de obediencia, el diezmar y el ofrendar. ¿Y por qué el Señor nos quiere probar en esto? Porque Él quiere que vivamos verdaderamente libres. A veces somos esclavos por nuestra manera de vivir, por nuestra manera de creer las cosas. Es como a mí me parece, no como Dios dice. Y algo que tiene la palabra de Dios es que siempre, por lo menos lo que yo considero es que andar en fe es vivir contrario al mundo. Totalmente contrario. ¿Por qué? Porque el Señor te da unos preceptos y unas formas de hacer las cosas diferente a lo que el mundo tiene. ¿Qué quiero decir con esto? El diezmo es simplemente el 10% de nuestro salario, de lo que nosotros obtenemos económicamente,
traérselo a Dios. Y el Señor dice que con el 90% tenemos que vivir. Ahora, cuando tú haces las cuentas, si eres una asalariada como yo que trabaja en una empresa y cobra una nómina, déjame decirte, cuando tú te pones a hacer las cuentas, nunca te da. Siempre estás que no llego, que no me alcanza, que tengo este desafío, que tengo esto que pagar. Pero la palabra no dice que nosotros lo tenemos que ver así. Dice que primero es el diezmo al Señor y que debo confiar en Él. Y vamos a ir viendo estos versículos donde podemos ver que esto se cumple. Amén. Entonces, ¿por qué la palabra de Dios es al revés? Porque habla de una prueba de fe. Una prueba de fe. Dios quiere que creamos que Él es más que suficiente. Algo que yo he entendido y muchas veces me repito a mí misma, porque sabéis que la fe viene por el oír la palabra de Dios, pero también tenemos que declarar las promesas que nosotros tenemos. Y una de las cosas que yo tengo que entender es que Dios es el proveedor de mi vida y que no hay otra fuente, no hay nada que va a detener la mano de Dios para nosotros. Te quiero decir, el trabajo es un medio de vivir. Tu empresa es un medio para que tú cumplas un fin, pero no es tu fuente. Tu fuente es Dios, es una fuente inagotable, en la cual si tú obedeces los principios de Dios, verás los milagros de Dios cada día en tu vida. Es cierto que Jesús vino a cumplir la ley porque nosotros no éramos capaces, pero Él no anuló la ley. Él vino a cumplir la ley, a traernos salvación, a añadir a los que no eran de su pueblo, y cuando Él marchó para luego volver, nos dejó al ayudador, al Espíritu Santo, para que nosotros podamos, con la ayuda del Espíritu Santo, cumplir sus preceptos. Amén. Entonces, ¿de dónde viene el origen de dar y ofrendar? En la palabra de Dios, leemos en Génesis 14:20, esto fue antes de la ley de Moisés, dice, la primera vez que se nombra el diezmo, dice, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Abraham, el padre de la fe, tenía una relación con el Señor día a día. Por eso le llaman el padre de la fe. Él tenía una comunión con Dios. Y él entendió de parte de Dios lo que tenía que apartar de todo lo que Dios le daba. A la vez podemos también ver en el siguiente verso, que es Génesis 28:22, y lo que quiero mostrarte es las tres áreas, antes de la ley, en la ley y cuando viene Jesús, ¿vale? Para que me puedas entender dónde se habla de los diezmos y ofrendas. ¿Cómo se transmitía si no había una ley escrita? Se transmitían generación de generación contando a los hijos, los abuelos, los padres a los hijos a sus hijos. Así se transmitía la ley y los mandatos de Dios. Y en Génesis 28:22 es Jacob, el nieto de Abraham, el que dice, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Implica toda clase de bienes. ¿Por qué? Ellos conquistaban la tierra. Los hijos de Dios estaban conquistando tierras, conquistando naciones. Y no solo tenían tierra y animales, porque si lees también se daba diezmo y ofrenda de las primicias de la tierra, los animales, lo que sembraban. Pero si podemos entender la amplitud que dice, todo apartaré para ti de todo lo que me dieres. Eso también incluía los botines de plata y oro de que ellos iban conquistando otras tierras. Y más adelante, ya al final del Antiguo Testamento, donde ya la ley fue establecida,
Y si tú ya llevas un tiempo y estás estudiando la palabra, sabemos que Israel fue en un tiempo obediente, luego entraba en rebelión y así fue un continuo caminar. Amén. En Malaquías, 400 años antes aproximadamente de que Jesús viniera a cumplir la ley, dice, Malaquías 3:8, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, le decía Dios a su pueblo, y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Entonces, necesitamos cumplir los mandamientos si queremos vivir en bendición, según este texto. También Dios nos dice que le probemos. Qué Dios tan maravilloso es que Él es el Dios de lo imposible, el que creó los cielos y la tierra. Y aquí en un texto nos está diciendo que le probemos, cuando Él nos podría hacer desaparecer con un solo soplido de esta faz. Pero Él nos creó con un propósito y con un plan maravilloso. Y Él quiere que tú hoy 9 de marzo de 2025, entiendas que tú puedes vivir en una bendición y en una libertad económica diferente. Mira, aquí no venimos a hablarte de lo que es la prosperidad, no te vengo a hablar de pactos, te vengo a hablar de lo que la palabra dice para nosotros. Y necesitamos, como estábamos hablando al principio, cambiar nuestro corazón, cambiar nuestra mente y nuestro entendimiento. Y si Dios es tan bueno y nos dice que le probemos, ¿por qué también dice aquí que Él nos maldecirá? ¿Qué clase de Dios es que si no diezmamos nos va a maldecir? Mira, Dios tiene todo para darnos, todo, económicamente, en salud, y también es cierto que Jesús dijo que aquí pasaríamos aflicciones. Y obviamente todo no va a ser tan bueno y tan maravilloso porque estamos de paso sobre esta tierra. Pero Él quiere bendecirnos. Lo que pasa que a veces la actitud de nuestro corazón, la desobediencia, sabiendo lo que debemos hacer, nos aparta de la bendición de Dios. Y aún, a pesar de todo, seguimos aquí, seguimos escuchando de su palabra, seguimos diciendo que le amamos y somos creyentes cuando no cumplimos todo lo que Él nos pide. Pero déjame decirte que Dios es tu papá. Dios es un Padre bueno, que lo único que quiere es que aprendamos para darnos lo mejor. Y hacía una comparación en la reunión anterior y creo que podemos entender que si Dios es nuestro Padre, los padres, los que somos padres, los que ya tenemos esta experiencia, o no somos padres, pero tenemos a alguien a nuestro cuidado, lo que vamos a hacer es, tenemos esa obligación de darles techo, comida, estudios, cuidado a nuestros hijos. Y aunque nuestros hijos a veces desobedecen, no dejamos de darle techo, comida y ese cuidado que es por obligación. El Señor sigue amándonos, sigue cuidándonos y nos da lo que necesitamos, pero Él tiene mucho más. Cuando tu hijo te obedece y te trae una buena nota o cumple los horarios o cumple con aquello que tú le has pedido, dime a mí si a ti no le darías o no le das mucho más de lo que Él te pide. Dime si no estarás feliz de darle lo mejor. No se lo vas a dar si se porta mal, se lo vas a dar si hace lo correcto. Pues Dios es ese papá que a pesar sigo trabajando, sigo teniendo comida, sigo teniendo techo, aunque a veces no le obedecemos.
pero el plan es que vayamos a mejor. El proceso en Cristo es que cada día nos parezcamos a Él y vivamos de una manera diferente. Dios nos ha hecho verdaderamente libre, dice su palabra. Y a veces vivimos en esclavitud porque no queremos cambiar lo que debemos cambiar. Alguien decía en estos días una palabra y que ahora me viene a memoria es: necesitamos desaprender para volver a aprender. Llegamos a Cristo jóvenes o ya mayores, con unas enseñanzas de nuestra familia, que si el carácter, que si la forma de vivir, que yo hago como a mí me parece, porque mi familia lo hacía así, porque mi mamá era de esta manera y me enseñó de esta manera. Mira, el Señor dice que seamos como niños, y los niños en su inocencia todo lo aprenden. Yo acabo de decir soy abuela y tengo que tener un cuidado con lo que digo, primero porque todo se lo cree y segundo porque todo lo repite. Entonces, si tengo que ser como niño, tengo que hacer como Dios dice que debo de hacer. ¿Debo aprender de quién? De mi Padre que está en los cielos, del ejemplo que Jesús me dejó para que yo aprendiese. Entonces, si quiero vivir en libertad, lo primero que debo de hacer es cumplir sus preceptos y sus mandamientos. Y el diezmo es inamovible. Lo que puede ser movible es la cantidad que tú des, pero el diezmo es un principio inamovible en la palabra de Dios, porque te he dicho antes que es una prueba de fe. Entonces, ¿cuánta fe tengo en lo que yo estoy haciendo, en lo que yo estoy creyendo? Pero bueno, te leí antes de la ley, te leí en la ley. ¿Y qué dijo Jesús cuando vino a cumplir la ley? Mateo 23, 23. Permiso. Mateo 23, 23 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante, la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. En el siguiente texto que también habla Jesús, es que está que recuerda a Lucas 11:42, dice: mas hay de vosotros fariseos que diezmáis la menta, la ruda y toda hortaliza y pasáis por alto la justicia, el amor de Dios. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Es cierto que debemos diezmar, pero algo que me maravilla de Jesús es que siempre va un paso más allá. Dice, deben diezmar. Es un precepto de la ley, es algo que no ha cambiado con que Él vino a cumplir. Pero sí nos lleva un paso más allá, porque nos dice, no solo debéis diezmar, sino debéis hacer justicia, debéis tener fe y debéis tener misericordia de los demás. Todo es lo que necesitamos entender que debemos hacer. ¿Y qué pasa cuando hacemos esto? ¿Qué pasa cuando cumplimos? Cuando somos obedientes a su palabra. Leemos en Lucas 16, 10 al 12. Dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién les confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que no es vuestro? Jesús nos promete que si somos fieles, Él nos va a dar lo verdadero. Tenemos que entender que nosotros somos administradores de lo que recibimos. No somos los dueños de lo que recibimos. Porque si en un comienzo he dicho que venimos y entregamos nuestra vida a Cristo para que Él sea el Señor de nuestra vida, quiere decir que todo lo que yo tengo y poseo no es mío. Simplemente Jesús nos lo está dejando disfrutar.
y administrar. Yo no vengo a decirte que tienes que vender lo que te has comprado, ni mucho menos. Quiero que entiendas que todo lo que Dios te ha dado es para ponerlo a su servicio. Que podamos entender que todo lo que el Señor me ha dado en mi mano es para servirle a Él. Para cuando el Señor te da un coche, yo le decía al pastor, a mí no me gusta conducir, no tengo coche, no es mi talento, pero sí, mi esposo tiene una furgoneta y mira, no te puedo decir la cantidad de gente que ha trasladado, ha llevado todo el tiempo. ¿Por qué? Porque uno entiende que es para servicio de Dios. Él tiene una furgoneta y a veces le digo yo, cariño, a ver si la pobre está, que yo le llamo la resucitada, eso es otro cuento para otro día. Y yo le digo, cariño, comprémonos un coche chiquito, ya los niños, ya no tengo hijos pequeños, solo tengo el nieto. Y me dice, no, ¿y si el hermano necesitan una mudanza? ¿Y si alguno necesita que le lleve? ¿Cómo voy a ayudarle? Aparte del oficio y no tiene nada que ver. Entonces, tenemos que ver lo importante y poder entender que todo es para el servicio del Señor. Hay cosas que también debemos saber en cuanto al dar y confiar en el Señor y en la iglesia, y tiene que ver con la transparencia. ¿Qué quiero decirte con esto? Mira, en nuestras iglesias ya hay estos sobres. Yo no sé cuánto los usan, pero aquí viene para poner tu nombre, tu fecha, dice ofrenda, diezmos y otros. Hay gente que cree que esto no es muy espiritual. ¿Por qué todo el mundo tiene que saber lo que doy? Qué poco espirituales somos. Pero mira, hay dos cosas importantes. Una es que nuestras iglesias dan cuenta de todo lo que tiene que ver con la economía a Hacienda. En este país hay dos cosas, que Hacienda lo tiene que saber todo y lo controla todo, pero también tenemos que entender que Hacienda nos puede devolver de lo que damos. Yo no sé a quién, mi pastor dice que antes que se lleven lo que nos corresponde a nosotros, se lo lleven los impíos, más vale que lo reclamemos. Amén. Entonces, ¿por qué? Porque todos tus diezmos y ofrendas son donativos delante del gobierno. Otra cosa importante es que esto nos hace transparente ante la ley. Quiere decir que todo el dinero que entra a la casa de Dios está legalmente conseguido. Amén. No es que quién sabe de dónde vino el recurso. No. El recurso sabemos, tiene un nombre, tiene un detalle. Entonces esto también ayuda a la transparencia de la iglesia. Y quiero darle esa importancia, soy también parte del concilio y siempre le da la importancia que corresponde. Nosotros nos beneficiamos, la iglesia se beneficia y a la vez Hacienda te devuelve lo que te corresponde. Te puedes sorprender, en un año de diezmar y ofrendar, tú no sabes lo que estás ahorrando. Déjate sorprender por el Señor, amén. ¿Por qué? Porque el Señor dijo en Malaquías 3:10 que le probemos a ver qué Él puede hacer. Una vez dejado esto que me gusta plasmarlo, también quiero decirte, ¿dónde debes de diezmar? Habemos mucha gente de otros países en este lugar. Debes de diezmar en la casa que te da de comer. Esta es la casa que te da de comer. Yo sé que hay personas que me han dicho alguna vez, es que mis países son más pobres y aquí la gente gana más, entonces yo mando los diezmos allá, mi pastor esté en el país que esté. Y no está bien. Yo debo diezmar en la casa que me da de comer. ¿Que puedo ofrendarle y puedo enviar dinero a otro lado? Amén. Lo hacemos con nuestras familias, cuidamos de los que queremos, son nuestra familia. No estoy diciendo que no lo hagas, lo que estoy diciendo que ese no es el diezmo del Señor. El diezmo del Señor es para el lugar, está establecido para el lugar donde tú te alimentas. Y contarte que algo tan maravilloso en mi vida, yo desde que llegué a España y conocí a Cristo, siempre he sido diezmadora y he entendido. Y esto me ha dado autoridad. ¿Por qué autoridad?
Porque si yo soy una hija obediente, no dije que soy perfecta, soy obediente a lo que Dios dice, y no digo que no me equivoco, no, hermano, si estuviera mi marido aquí, ay, pobrecita la pastora, no le digo, tendría mucho que decir. Pero sí sé que como hija puedo pedirle a mi padre cuando necesito. Y en momentos de mucha dificultad, a veces él se ha adelantado, pero otras veces sí le he pedido, él me ha escuchado y ha cubierto mi vida, amén, y mi casa. Hubo una época que cuando decidimos comprar el piso, yo pedí consejo. La Biblia dice que cuando uno va a tomar una decisión importante, pida consejo a los líderes, los pastores, y yo fui, pedí consejo, pedí oración, me bendijeron y compré el piso. Pero resulta que al poco tiempo todo se dio vuelta. Esto fue en el 2008, cuando la burbuja inmobiliaria, y mi esposo, que era el que trabajaba mejor que yo, en esa época yo había entrado a un trabajo y me hicieron fija y todo facilitó que yo comprara la casa. Pero resulta, entramos en esta crisis y mi esposo se queda sin trabajo y mira, perdí el piso. Perdí porque cuando eso los bancos te lo volvían a quedar, luego hubo otras leyes, no existía la ley de las segundas oportunidades ni ninguna otra ley. Bueno, pero ¿qué quiero contarte con esto? Quiero decirte que yo hice lo correcto y yo, mira, lloré, oré, me enfadé, ayuné, porque yo conozco a este Dios bueno que había abierto las puertas. Por eso dije, hay aflicciones, hay problemas, pero sabes, Dios tenía un plan mucho mayor. En esa época mi esposo llevaba casi 18 años apartado de Cristo. Nosotros conocimos al Señor en la iglesia de Monederos, nos bautizamos el mismo día en el año 92 y él se apartó del Señor. Muchas cosas humanas y no humanas había hecho para que, no sé, yo no sé, los esposos o las esposas que tienen los hijos y todo fuera de Cristo, todo lo que uno clama, llora y pide, pero entendí que bueno, el Señor tenía su tiempo, pero fíjate que el Señor usó esto para que mi esposo volviera a Cristo. Usó nuestra dificultad económica, su vulnerabilidad en cuanto a que él era el proveedor de la casa, para que él volviera al Señor. Él tuvo que decidir, o se perdía en el mundo y en muchas cosas que no correspondían, o volvía al Señor. Pero Dios tenía un plan perfecto. Entonces, lo que yo vi, un gran dolor y una gran pérdida, se convirtió en una alegría y un gozo. Porque hoy oramos juntos y andamos juntos con Cristo. Amén. Entonces, algo que yo entendí en ese momento en cuanto a las finanzas es que no importa quién creemos nosotros quién es el sustento de la casa. El Señor hizo muchos milagros. Yo era la que colaboraba y pasé a ser la que sostenía, porque todavía nuestros hijos eran adolescentes y dependían de nosotros. Pero mira, yo en ese entonces no había las aplicaciones móviles ni la transferencia online que tenemos ahora. A mí me tocaba correr cada vez que cobraba a llevar el diezmo a la iglesia. Porque si yo llegaba a casa con el diezmo, no es que nadie me lo fuera a quitar, sino simplemente era que si traía el sueldo y hacía la cuenta, no iba a cumplir, porque a veces las necesidades eran mucho mayores. Entonces mi prueba de fe estaba en agarrar el diezmo, llevarlo en la iglesia, tenemos los buzones, estaba la secretaria, y cada mes hacía lo mismo. Y veía cómo Dios suplía. Nunca nos faltó. En medio de toda prueba, en medio de que Él era el que traía, porque era autónomo y ya sabemos que los autónomos que pagan mucho ganan más y todas esas historias, Dios era el que suplía. Por eso te digo que Dios es la fuente. Dios es el que te da el recurso. ¿Cómo suplía? Mira, en ese momento nunca nadie me puso dinero en mi cuenta, ¿vale? Yo no he visto ese milagro, ni he encontrado oro, no. Simplemente Dios abría puerta de oportunidad. Decía, guau, me va a faltar este mes para la luz. Por allá salía una hora extra, por allá salía un trabajito, por allá mi marido no lo llamaba a nadie y resulta que ese mes lo llamaban.
Iba, trabajaba y suplía la necesidad. Y eso fue constante en mi vida. Eso fue así, ha sido así y seguirá siendo así porque Él es el que sostiene mi casa. Ahora yo vivo despreocupada, ¿verdad? Tengo hijos adultos, ya estamos solos en la casa, pero ya no solo eso porque, oye, seguimos pagando todo, lo seguimos pagando, pero déjame decirte, vivo despreocupada porque yo sé, he aprendido en mi propia carne, por mis dificultades, que si yo obedezco a Dios, Él va a suplir. Entonces ya no estoy afanada, ya no estoy ahí, ¿qué comeré? ¿Cómo me vestiré? No, el Señor suple. El Señor es soberano. Él abre las puertas donde tú no te crees. Algo que, para terminar, algo que quiero contarte es que esta obediencia no solo te influye a ti. Lo que tú hagas para Cristo y las promesas que recibimos en el Señor no solo influye para nosotros, también para nuestras generaciones. Mis hijos ahora mismo no están en el Señor, sí se criaron en la iglesia, pero como ya te conté, mi esposo se apartó, cada uno tomó su decisión. Ahora yo soy su consejera, su paño de lágrima y eso para la gloria de Dios. Ellos saben que mamá les va a decir que si no se arrepienten, a ver dónde van a ir, se los digo, pero también les voy a orar y decirle lo correcto que dice la palabra. No van a buscar consejo por ahí, vienen a buscarlo a casa. Amén. Eso es una bendición. Y mis hijos viven mucho mejor de lo que yo he vivido. Mis hijos uno ya tiene propiedad, el otro es autónomo, tiene su coche, tiene su independencia, mi hija ya tiene su propia casa. ¿Qué quiero decirte? ¿Qué crees que esto es casualidad? No, mi Dios, al que yo sirvo, es el que sostiene y bendice a mi familia. Dios nunca se queda a medias, jamás. En época, nombraban antes, en época de pandemia, y sí me hizo recordar que yo estaba de alquiler todavía y el dueño antes, el día que declaró la pandemia fue un lunes 16 de marzo y me acuerdo como si fuera hoy porque me tocó ir a trabajar, el día siguiente ya no fui. Y el dueño me llamó en esa misma semana para decirme, usted no se preocupe, si no le pagan, no pasa nada que no me paguen el alquiler. Eso hizo el Señor, gracias a Dios, nunca le dejamos de pagar. Todo lo que estaba a nuestro alrededor respondió. La empresa respondió. Hubo muchas empresas que no respondieron, que tardaron en pagar a sus empleados. Nuestra empresa, la empresa donde yo trabajo, respondió y nunca hemos tenido que menguar la ayuda, ¿ok? O menguar, o sea, no cumplir nuestras obligaciones, lo que quiero decir. A mis hijos nunca les ha faltado trabajo, llevan años. A veces mi hijo mayor me dice, no entiendo cómo la gente no encuentra trabajo. Bueno, a ver, Dios trata con cada uno de diferente manera, entendámoslo. Pero sí le recuerdo, es que tú tienes la bendición de Dios. Y cuando trabajamos como para Dios y somos los mejores empleados, somos las personas responsables que Dios dice que tenemos que ser, el Señor nos bendice. Amén. Y con esto quiero dejarte. Recuerda que en Cristo podemos vivir libres. Que el diezmar no tiene que ser una carga, es un acto de amor, de alabanza a Dios y de agradecimiento. Y que tú puedes vivir libre y confiado. Yo sé que cuando falta en casa qué poner en la mesa, mira, yo he visto tantas cosas. A mí me han ido a golpear la puerta gente que yo no conocía para traerme algo. No me preguntes, yo lo he vivido. A mis hijos jamás les ha faltado un plato de comida. Quizás no era lo que les gustaría comer, pero nunca les faltó. Aprendamos a ser agradecidos con el Señor. Y si el Espíritu Santo un día te dice que tu vecino te necesita, golpéale la puerta. Quizás está pasando necesidad, no conoce a Dios, pero tú que lo conoces, actúas en misericordia. Amén. Padre, te damos gracias en esta mañana. Señor, gracias porque tu palabra nos anima, nos confronta y nos alienta a que vayamos a más y a mejor. Señor, que podamos ser obedientes a ti, Señor. Que podamos entender que en ti tenemos bendición.
que en ti, Señor, podemos esperar de lo que nadie esperamos, Señor. Que tu lluvia nunca llega tarde, Dios. Señor, gracias por tu Hijo Jesús, que murió en la cruz por cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén.